de los que se cometen. Entonces no hay que cerrarse, no, es 414.5. O sea, aquí por eso no tiene sentido reportar con punto 3, no son números enteros, acabó. Suficiente, porque tu error es mucho más. De punto 5, punto 2. Profesor, ¿y la pendiente de la rampa influye ahí? Ajá, también. Y aquí la rampa todo está constante. Solamente se está cambiando la masa inicial. ¿Sí? La masa inicial nada más. De 2.7, claro, por supuesto, aquí es 10 veces. Y por aquí 15 veces más. Entonces, pues se cambia, ¿no? En porcentaje influye. Y ahora vamos a ver el efecto de lo que preguntas. Bien, gracias. Ese es el efecto de la rampa de calentamiento, del heat to rate, y la descomposición del mismo material, ¿sí? De poliestireno. Ok, entonces, fíjense, el primero es con 1 grado por minuto, 5 grados por minuto, 10, 20 grados por minuto. Y es sistemático. Esto es lo que más o menos les comentaba, de que pues con la velocidad de calentamiento que tú haces, exactamente lo que le está dando la energía no puedes detectar. Entonces fíjense, hay corrimiento. Este es más preciso, digamos, porque está barriendo lento, le está dando la energía poquito a poco. Y entonces los cambios aquí son lentos. Pero a medida que aumentas la rampa, los cambios son más rápidos. Y aquí mira, 371 a 431. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos grados? 60 grados. 60 grados. Entonces, cuando hacen ese tipo de pruebas, cosas así, ustedes pueden hacer, ¿sabes qué? Corren a tales rampas, cosas así, para que ustedes tengan un intervalo de cómo están las cosas. O decirles, ¿sabes qué? A 10 grados por minuto hay que correr. Aquí está mucho más drástico, ¿no? La variación, que dependiendo de la cantidad de masa que se pone inicialmente. Eso es son los detalles que tenemos que tener en esta tecnología. Entonces aquí, si tú quieres, pues más o menos, mira, de 371 a 5 grados nada más, 401. O a todos tus materiales, si tienes un set, tienes que correr a la misma rampa, para que puedas comparar igual con el mismo error sistemático. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos la cantidad que podemos poner y la velocidad con la que podemos calentar, cuáles son los errores que se pueden cometer. Por supuesto, eso cambia de acuerdo al material. Este cambio de 60 grados es en poliestireno. Probablemente en otro material que es PET o otras sustancias va a ser otro intervalo. No es lo mismo. Porque fíjense, la transferencia de energía térmica va a ser diferente para cada tipo de material. ¿Sí? Entonces esa variación va a ser diferente. Y aquí en este caso es solamente para ese material poliestireno. Vamos a ver un ejemplo acerca de retardantes de flama. Los retardantes de flama pues reducen que se queme rápidamente, ¿no? Los plásticos. Pero los aislantes en cortocircuitos. Ese es un clásico que podemos ver. Entonces aíslan el plástico, crean una reacción endotérmica. ¿Por qué endotérmica? Porque absorben energía donde pueden para demorar que se prenda, ¿no? Endotérmica enfriadora, o sea que de alguna manera absorben cualquier cantidad de energía de lo que le están dando, ¿no? Recubren el plástico para eliminar el oxígeno, ¿sí? O sea que no entre el oxígeno porque para que haya combustión tiene que haber oxígeno, ¿no? O influyen negativamente sobre la combustión. O sea, eso es
retardantes de flama. Y pueden ser inorgánicos, fíjense, como alúmina, trihidratada, o sea, tiene agua, óxido de antimonio o borato de zinc, o algunos orgánicos que son como los ésteres, fosfóricos y compuestos halogenados. Entonces, se dan cuenta que a los polímeros se está poniendo fillers, ¿no? Como antimonio, borato de zinc, cualquiera, para este propósito. Y se está modificando al plástico. Entonces, ¿cómo actúa eso? Pues fíjense, algunas pruebas, ahí está, en esos cables, mientras allá ya se está prendiendo el fuego, en un cortocircuito que está ahí, y fíjense, ¿a cuánta temperatura llega este? Este es para soldarlo. Este está de fácil por encima de 800. El experimento del ingeniero Bunsen, ¿ya no nos acordamos? ¿Por qué me ríes? Sacaste mal en esa práctica. Y mira, ahí está aguantando, ¿no? Cualquier cantidad. Un ejemplo de eso, no sé si ustedes han prendido el carbón de piedra y el carbón de madera. ¿En cuál de ellos te demora más tiempo en prender? De piedra. ¿Eh? ¿Qué dicen? Yo digo que de piedra. Madera húmeda. Sí. Sí. Bueno. De piedra. Pues sí, resulta que el carbón de piedra da más energía calorífica inclusive. Los ladrilleros usan carbón de piedra. ¿Sí? Ponen el ladrillo con un hueso de barro, intercalan cosas así en diferentes lugares y pues inician quemando con madera hasta que prenda el carbón de piedra. Y el carbón de piedra le da mayor calor todavía. Entonces se demora en prender el carbón de piedra. El carbón de madera rápidamente lo prende. Con esa flama rapidísimo lo prende. Entonces, ese es el ejemplo que se me ocurre en la vida real entre el carbón de piedra y el carbón de madera. El de piedra se demora en prender. Una vez que prende también, para como era, dura buen rato. Por eso usan los ladrilleros y se perdean. Ok. Entonces aquí hay un ejemplo. Esa es la prueba de flamabilidad para materiales con y sin retardante de flama. O sea, es el mismo material, pero pues sin retardante y el otro con retardante. Es una espuma TPP, que es el tipo de espuma ignífuga. Esta es la parte inferior. Ambos se queman con el mismo tipo de mechero. Y fíjense aquí que no tiene 20 segundos, 40 segundos, y aquí, claro que se quema y se va a quemar. Pero mira, en 60 segundos, y esto en 80 segundos, y este inclusive se apagó. No termina de quemarse. En 40 segundos, mira, un sensor de humo se activa, pues se va a activar fácilmente en unos 10-20 segundos y todavía no se quema. El humo sí se va a sentir, entonces se va a activar, y desde 20 segundos hasta 60 segundos, por decir, tienes 40 segundos para que tú puedas ampliar dónde se está produciendo ese fuego y prevenir ese incendio. Pero mientras en el otro, pues ya no, es muy rápido, ¿no? Por eso en algunos puntos muy importantes de los edificios, de diferentes lugares, pues se usa ese tipo de material, ¿no?
Esa es una de las cosas que se ha generado en ciencia de materiales, ¿no? Entonces, y ahorita sigue la gente formulando, hay toda una línea de investigación de generar, de hacer retardantes de plano. Y es un negocio muy grande, porque se consume bastante. E incluso si te ponen la norma que tienes que usar retardante plano, ya te favoreció para que vendas. ¿Sí? Entonces su TGA, pues es así, más o menos. Fíjense, sin retardante flama y con retardante flama. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el con retardante flama y cuál es sin retardante ahí? Ajá, a mayor temperatura, claro. Y se aguanta. Todavía tienes un intervalo de temperatura. En cambio, sin retardante, pues al inicio aguanta un poquito, qué sé yo, pero rápidamente, drásticamente cae la masa, o sea, cambia la masa. ¿Por qué? Porque se está quemando, se está carbonizando. Ese es el comportamiento típico. Bien. Pues hasta ahí, ¿hay preguntas, algunas cosas? Ahora mira, este tipo de conocimiento de TGA, nada más, no solamente en estas áreas se usa, no se usa dependiendo de tu necesidad, qué cosa quieres resolver, qué quieres entender en el estudio o formulación de materiales, cosas así. ¿Sí? Y ahorita yo les voy a presentar una experiencia que hemos trabajado con un estudiante. ¿Sí? Para empezar, aquí está la estabilidad de un polímero precursor para generar un material macroporoso de óxido de estaño. Macroporoso, ¿de qué orden tienen que ser los poros? Mayores a 100 nanómetros, según la clasificación. Entonces, ¿cómo hacemos esos materiales que tengan esa porosidad? Y la pregunta es, ¿para qué quieren esa porosidad? Pues hay diferentes motivos, ¿no? Reacción, generar mayor área superficial del material y todas esas cosas. Entonces, pues hay toda una secuencia de hacer ese tipo de materiales. Y esto es TGA. ¿Sí? Este azul es el tetracloruro de estaño. Es la sal precursora para generar el óxido de estaño. Se usa este material. Y fíjense, en 117 hay una caída, y hay una caída drástica, más o menos por encima de 100, o sea, 60. Y después se mantiene constante. Toda esta cantidad de aquí hasta acá, ¿qué cosa será? El tetracloruro de estaño. ¿Cómo se habrá descompuesto así molecularmente? ¿Quién se ha ido primero? El agua. Ajá. Pero no, el agua de humedad se va acá. Y esta agua está cristalina. Se va por acá. Y luego el cloro. Una vez que se va el cloro, ¿qué pasó con ese material? ¿Con qué valencia está trabajando el estaño? 4. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y esto se corre en aire, en atmósfera de aire. Ah, se oxida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se oxida el material. Una vez que se descompone, una vez que se oxidó aquí a 160 grados, fíjense, se mantiene constante.
Entonces, a 160 grados tienes el óxido. Ok, ese es tetracloruro, el precursor. Y este es PMMA, polivinil metacrilato. Fíjense, aquí está, la temperatura va para acá, hasta 267, que recién empieza ahí, y se descompone a 400 totalmente. Y para arriba, mucho más. Entonces, esta y este es el PMMA. Se descompone a mayor temperatura. ¿Por qué? Estos son esferitas, pelotitas. O sea, algunas veces les he hecho ver también esas imágenes. Luego lo vamos a volver a ver. Pues la idea es poner la solución de tetracloruro de estaño alrededor de la esferita, ¿no? Empaparlo, un determinado espesor, que humedecerlo. Y entonces entre todas las esferitas se juntan uno tras otro. Entonces entre las esferitas está el precursor del óxido de estaño. ¿Sí? Lo juntamos así, lo secamos, entonces se hace un material sólido cuando se va al solvente después de haber disuelto el tetracloruro de estaño. Entonces, pues eso podemos empezar a calcinar. Vamos a empezar a calcinar. Y entonces va a ocurrir esto. Aquí dice Dry Precursor Dispersion. O sea, aquí se dispersó el PMMA en esta solución y se secó. Entonces fíjense, de todas maneras tiene una humedad hasta aquí. Y después hay este cambio, una caída. Después esta caída. ¿Cómo explico? Ese es el precursor. Ese están los dos. El PMMA más tetracloruro de estaño, pero ya seco. Esta, si aquí es 100, aquí coincide. Humedad. ¿Sí? Es la caída. El tetracloruro de estaño que está aquí en este material, ocurre esta caída. El puro tetracloruro de estaño está en la superficie del PMMA. Y aquí empieza a descomponerse el PMMA. Esta es la curva de los dos. ¿Okay? Entonces, ahí está. A ver, yo les pregunto, si ustedes quieren hacer algún objeto, un pastel, un cake, un muffin, la masa así líquida que se está descomponiendo, si lo pones aquí, pues se expande. Y está el molde. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás horneando, el molde tiene que mantenerse hasta que el muffin se haya cocido. Si no, no. Pero ¿qué pasa si tú estás trabajando y el molde se descompone primero? Ya no vas a formar el muffin, ¿no? Con esa formita. Similar ocurre aquí. La idea planteada inicialmente es que el molde sea las esferitas, ¿sí? Y en la superficie de las esferitas que vaya el precursor, se peguen uno con otro. Entonces, primero que se forma la pared, que se oxide, ¿no? Y aquí está, aquí ya está oxidado el óxido de estaño. Y después desmoldas, quitas el molde. Aquí sigues quemando, entonces hay que hacer un tratamiento térmico por encima de 400 grados. Y entonces el óxido de estaño se va a seguir manteniendo, pero ya va a estar el óxido de estaño en esa forma. De la proporción.
¿Sí? Eso es lo que hace y se explica con este tejido. Es una reacción, el hecho de hacer un material macroporoso. Pero eso no salió de la noche a la mañana, esa explicación. Eso salió más de un año que está trabajando el estudiante tratando de obtener el PMMA, o sea, ese material macroporoso, tratando de explicar que está saliendo otro aire, va a haber corre el tejano, corre el otro. Inicialmente se corrió sin secar, y entonces solito se cayó y ya no distinguimos nada, entonces mejor secarlo antes. Y bueno, es el trabajo de investigación. Pero después alcanzamos a explicar eso. Y aquí ustedes pueden ver el puro PMMA, ¿sí? El puro PMMA, cómo cambia, dónde, y esta descomposición en 2 pasos, porque derivando se sabe. Solamente del PMMA. Entonces, ¿cómo será la imagen de estos? Yo les he mostrado varias veces. Esos son el PMMA, las esferitas. Son 253 nanómetros más o menos 15. De esta imagen se miden los diámetros y se saca ese valor, esa estadística. ¿Sí? Ahí están las pelotitas. Es plástico. PMMA. Luego, que se encontró las condiciones y después se hizo el tratamiento más o menos como a 500 grados, pues sale este material. Por supuesto no están a la misma escala. Es una escala de 1 micra, es de 5 micras desde aquí a acá. De manera que si tú mides estos poros, estos huequitos, el diámetro es 238 más menos 22. Por supuesto que tiene que ser menor que el molde. ¿Sí? Ahí está el molde y aquí está cuando se desmoldó. ¿Sí? Y más o menos se puede aproximar el espesor con la diferencia o directamente medir aquí los espesores, ¿no? De la pared. Ahora, eso quisiéramos verlo más. Pero antes, decir, oye, si es cierto ese óxido de estaño, ¿quién sabe si es de carbono? ¿Cómo sé que es óxido de estaño? ¿Cómo sabría? ¿EDS? ¿Qué? No tengo EDS. Si no tengo EDS, ¿qué hago? Eliminación de rayos. Además, me va a dar la cristalinidad, la fase quizás. ¿Ok? Ahí está. Se sacó bajo diferentes condiciones. Este es el puro óxido de estaño que se sintetiza a 400 grados y estos son de ese tipo de materiales macroporosos. Son nanométricos, se refinó para sacar los datos mucho mejor y todo ese tipo de cosas. La vibración de rayos X se obtuvo. Oye, pero quiero saber más, ¿no? Y si esto es un ancho nanométrico y aquí yo no veo eso, solamente veo estas paredes que son del orden de nanómetros, 53 menos 38, bueno, digo 10, 15 nanómetros de espesor, pero pues esos no creo que venga de ahí. Quiero ver el tamaño de los cristalitos, la forma. Entonces, pues ahora sí hay que recurrir a qué? A las metodologías de imágenes, y entonces podemos ir ahí. Aquí está el C, el PMMA, aquí está tal cual como sale, y aquí está a baja magnificación el T. Modo T. El espesor es este. Ahí está. ¿Sí? A mayor magnificación, aquí está el espesor. Y aquí ya se empieza a ver las partículas. O sea que todo es un casquete así, un cascarón que está hecho de piedritas de óxido de estaño. Entre piedritas hay uniones y pues contribuyen todavía, aparte de este macroporo, de estos huecos grandes, de esto que dejó, hay entre los cristales todavía hay mucho poro. ¿Sí? Y luego hay que meterle mayor magnificación, mejor pasamos a otro microscopio porque
Y le sacamos un patrón de difracción, ahí está, policristalino. Podemos indexar, pertenece a óxido estaño. Si rayos X me dio, aquí, pues con más razón. Y fíjense, está brillante unos puntitos mucho más. Eso quiere decir que tiene de unos cristales ahí, cristales más grandecitos. ¿Sí? Y ahí están los anillitos, están anchos, pero ahí, justo en los anillos, están los puntos más intensos. Eso quiere decir, me dice, ajá, hay cristales grandes también. Y le magnificamos y nos pasamos a otro microscopio y vemos, aquí están los cristalitos, ahí están a imagen de alta resolución. ¿Sí? Y entonces sabemos cómo está el material y todo, y bueno, para que se gradúe el estudiante teníamos que escribir el artículo, el estudiante tuvo que escribir, yo solamente revisé y me gané el lugar. Y pues ya se termina ahí esa etapa, ¿no? De hacer el objetivo fue obtener los macroporos y ahí está, caracterizar el macroporo, qué cosas tiene. Pero fíjense, esto queda después de desmoldar. ¿Sí? Pues al inicio, realmente estábamos batallando, ¿no? Porque también igual en los artículos que leemos, que están publicados, no dicen esos detalles. Siempre la gente se guarda, está bien, ¿no? Y después ya nos dimos cuenta que tenía que formarse primero el óxido y luego desmoldar. Y eso es sencillo, ¿no? Que en cualquier cosa, si tú quieres formar, obtener de una determinada forma, pues, el molde no se tiene que descomponer. ¿Sí? Antes. ¿Preguntas ahí? Ahí con la necesidad de entender las cosas, o sea, ahí estamos entendiendo hasta ese nivel de cómo se formó ese material, en la metodología que hemos usado. O sea, así tienen que hacer su trabajo de investigación, ¿no? Siempre recurrir a diferentes técnicas para poder entender qué está pasando. Estas técnicas que se les está enseñando está bien, aquí son las cosas que he usado más o menos, pero probablemente de acuerdo a su temática de investigación va a haber otros, y entonces, ¿cómo se aprende eso? Pues leyendo cualquier cantidad ahí mismo y pues usar esa técnica adecuada para que puedan sacar información de su trabajo, entender qué está pasando en la investigación, explicar lo que está sucediendo. Eso es su trabajo. Su trabajo no es sacar un patrón de rayos X. Su trabajo no es sacar una imagen. Esas son habilidades. ¿Sí? La contribución académica es entender qué está pasando en el proceso de síntesis, de comprender el material, cosas así. Ese es su chamba a este nivel. No es sacar bonitas imágenes. Esa es habilidad que se aprende, como manejar un cable. Entonces, pero aquí es entender los resultados experimentales. ¿Ok? Bien, entonces fíjense aquí, cuando está fresquito, ahí les voy a pasar. Este es un trabajo que se está desarrollando a raíz de ese trabajo con otro estudiante. Y fíjense, este es el óxido de zinc. El óxido de zinc, ¿a qué temperatura se forma? O está, a ver, nitrato de zinc es el precursor y este es el puro óxido de zinc. Nitrato de zinc, o sea, es otra molécula. Igual para generar macroporo, pero ahora de óxido de zinc. Si el negocio con óxido de estaño fue bien, hay que cambiar de material nomás y publicamos. Contribuimos y usamos. Es interesante. Entonces, basado en ese conocimiento, se corre el óxido de zinc y hay un pequeño bajón aquí del puro óxido de zinc. Este 2.6 debe ser una molaridad, alguna cosa que se sintetizó. Y del puro nitrato de zinc, fíjense, aquí hay un bajón y luego baja aquí recién en 200, en 360 se forma el óxido de zinc y se mantiene constante. Entonces, en 360 grados se forma el óxido de zinc. Y fíjense, el PMMA
¿Dónde está? El verde. Si usas el molde MMA, bajas por acá. Ligeramente antes, un poquito, se forma el óxido de zinc. Después, esta ventana es básica, ¿no? Y este es el ácido ciclónico para poder pegar. Resulta que el precursor de nitrato de zinc no se podía pegar fácilmente al PMMA, que es un plástico, porque también tiene que ver la hidrofobicidad. Entonces se adicionó este y también se descompone mucho antes. Lo que necesitamos es que se pegue nada más, ¿no? Es como un ladrillo, se mete con la mezcla y poner otro ladrillo, ¿no? Para que se pegue nada más, es esto. Y entonces resulta que esta ventana es muy cortita. Pues el estudiante dale bien, y cuando salió el óxido de estaño dijo, pues yo quiero trabajar, pero trabajamos con óxido de zinc porque ya está listo, vamos a hacer, adelante, pues también presentamos el proyecto, aprobaron, etc. Y hasta ahora sigue batallando. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, resulta que le salen esas imágenes. Ese es el óxido de zinc. Le salen esas imágenes de cada escala. Y sabemos que el PMMA es del orden de 200 nanómetros. La pregunta es ¿por qué no le sale? ¿No genera el óxido? A ver, adelante, cualquiera de ustedes. ¿Por qué? El óxido se está Antes que se forme el óxido de zinc, Sí. se está descomponiendo el molde. Ah, ya. Y ese, cuando lo analizas todo, es óxido de zinc. Pero pues como se fue el molde, pues ya no se forma. Ese tipo de cosas se forman en algunas partes, ¿no? E insiste y cosas, hay de estudiantes a estudiantes, ¿no? Son tantos, no, ahora sí me va a salir, no, ahora sí me va a salir. Ah, sigue gastando reactivos, sigue gastando tiempo, no digo, explicando, no tenemos esa ventana. Al fin, espero que sí. Por eso no tienen que ser tan tercos, sino tienen que entender lo que está sucediendo, porque hay estudiantes súper tercos, ¿eh? Eso sí. O dice, no, a mí no me va a decir eso, y yo no. Pero la naturaleza dice ese tipo de cosas, hay que entender. No, yo trabajo muy bien y que la guarda. Entonces, esta ventana es muy corta. Entonces, después de ver muchas gráficas, muchas imágenes, después de un tiempo, se le dijo, oye, búscate otro precursor. De manera que el óxido zinc se pone más abajo. O hazte, genera de alguna sal, cosas así, de manera que el óxido zinc se forme así como el óxido de estaño mucho antes. Y después, ay, no tengo suerte, con el óxido de estaño sí tuvieron suerte, ¿ve? Pero con el óxido de zinc no se trata de suerte, se trata de entender la realidad de las cosas, entender qué está pasando. Entonces, pues ahorita está buscando, está sintetizando ese precursor que se descomponga y que se usa. Si no existe, pues hay que decir, oye, por esta razón no existe, ¿no? Así es, así se puede plantear, pero en el camino no puedes, pero tienes que decir en los proyectos de investigación, qué sé yo, tú tienes que decir qué está pasando. ¿Sí? También se puede cambiar el polímero, Claro. que ya no se descomponga a esa temperatura, sino un poco más. Así es. Hay alternativas. Se puede mover tanto el precursor como el polímero para generar la ventana que se llama. Gente que entiende, pues así propone, ¿no? Pero hay estudiantes, cierto. Y sí somos tercos, yo también alguna vez he sido bastante terco en determinadas cosas, ¿no? Y dije, no es esto, pero pues sí. Y aquí está el nitrato de zinc, que es el precursor, y ahí se plantea cómo se descompone la reacción. ¿Sí? En este precursor. Entonces ahora hay que proponer quizás algunos pasos partiendo de otro, acetato de zinc,
o hidróxido de zinc, cosas así, de manera que esta ventana se abra un poquito más. Y nadie ha publicado eso, esa ventana, no ha publicado, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, a ver si pega el artículo, y que ese es nuestro papel de los asesores, cosas así, de identificar dónde y cómo podemos publicar ese tipo de cosas, vale. Esa es una contribución. Si hubiera ese tipo de cosas, ya hubiéramos agarrado ya la idea, ¿no? Entonces, fíjense que usando el puro TGA y complementando con las otras técnicas, se va avanzando y se va entendiendo lo que uno quiere hacer. Bueno, allá dedicados a ciencias materiales, aquí también están haciendo materiales, cosas así, y midiendo sus propiedades, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo. Y si solamente su trabajo se concentra mucho más en propiedades, compren un material hecho. No batallen. Porque les interesa la propiedad más que la síntesis del material. Tienen que ubicar, tienen que poner en la balanza las cosas. ¿Sí? No todo es falso. Después, más adelante, quizás puedes hacer, no hay problema. Pero, ¿dónde lleva más peso tu trabajo de investigación? ¿Qué quieres mostrar? ¿En la síntesis? Bueno, está bien, trabaja en la síntesis. Si es propiedad, y si hay ese material comercial de alguna manera o alguien tiene ya, o alguien ya sabe, dice, oye, pásame, vamos a colaborar, está bien, es así. Esa es la colaboración acá. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Hay algunos otros ejemplos y un poquito de DSC que vamos a hacer, y pues ahí nos quedamos. Ahorita les doy su examen y no se olviden firmar esos que faltan firmar.